Bienvenidos de nuevo a su espacio y su podcast Mente Financiera PR, donde transformamos la manera en que manejas tu dinero. Como siempre, soy Carlos Bonilla y hoy vamos a hablar de algo que todos hemos cometido en algún momento. Sí, errores financieros. Desde gastar más de los que ganamos hasta no pensar en el futuro, estos errores pueden costarnos mucho, pero mucho dinero. Pero te voy a decir algo, no te preocupes porque en este episodio vamos a identificar estos errores y vamos a aprender cómo evitar todos y cada uno de ellos. Antes de comenzar, quiero aclarar como siempre que las historias que escucharás en este episodio son ficticias y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Este podcast es únicamente para fines educativos y no constituye asesoría financiera específica. Así que ya con eso a un lado, vamos al mambo. Los errores financieros es algo que todos y cada uno de nosotros pasa en algún momento de nuestra vida. Como les dije en el episodio anterior, no sé si han escuchado que en los 30 uno está arreglando los errores financieros que cometió en los 20, en los 40 se está estabilizando por fin y todavía a esa edad uno comete, ¿verdad?, ciertos errores financieros por falta de esa educación. Y lo que queremos hacer hoy en este podcast y en este episodio es ir uno por uno sobre ellos, entendiendo cuáles son esos errores, cómo nosotros podemos evitarlos. Son errores bastante comunes y son errores que todo el mundo los ha cometido en algún momento y muchas veces son cosas que ni siquiera nosotros pensamos que son un error, simplemente son situaciones que tenemos, situaciones que nos llevan a no darnos cuenta de cómo se nos escapa gran parte de nuestro dinero. Y para esto vamos a contarles hoy la historia de Luis. Luis es un joven de 28 años que tiene un salario decente, pero su estilo de vida está basado en el consumo y en tenerlo todo de forma inmediata, ¿verdad? Luis apenas cobraba, lo primero que hacía era salir a celebrar. Luis se endeudó comprando un carro de lujo sin considerar los gastos adicionales como seguros del auto, mantenimiento, las piezas, las gomas, aceite y filtro, todo lo que conlleva el automóvil, ¿verdad? Sin contar gasolina y demás. Luis no llevaba control de sus gastos y gastaba sin pensar en el futuro. Y Luis pensaba que ahorrar era solo para cuando ganara más dinero. Y ustedes no saben las veces que yo he escuchado esta frase cada vez que me reúno con cientos de personas y me dicen, Carlos, no, yo voy a ahorrar cuando me gane más dinero. No, Carlos, cuando a mí me den un aumento próximamente, yo voy a empezar a ahorrar. Eso es una frase y eso es uno de los errores más grandes, ¿verdad?, financieros que cometemos, es pensar que ese ahorro es para después. Porque como ya les he comentado, cada vez que hay un aumento o cada vez que nosotros recibimos algún dinero, la realidad del caso es que en la emoción del momento, ahorrar es lo menos que pensamos. Siempre pensamos en darnos ese lujo, darnos ese gusto que hemos estado esperando y que con tanto sacrificio hemos trabajado y por fin lo podemos hacer, pero se nos olvida esa parte fundamental que es el ahorro. Así que el punto complicado para Luis llegó cuando una emergencia médica lo obligó a pedir dinero prestado. Sin ahorros y con tarjetas de crédito al máximo, terminó acumulando una deuda que lo llevó a meses de estrés y sacrificio económico. Así que, ¿cuál es el aprendizaje de esta historia? Que si nosotros no controlamos nuestro dinero, lamentablemente, por una situación u otra, el dinero va a terminar controlándonos a nosotros. Así que vamos a ir paso a paso en estos errores que Luis fue cometiendo y vamos a ver qué alternativas nosotros tenemos para poder evitar que esos errores no sucedan y si ya no sucedieron, que te aseguro que muchos te pueden haber sucedido a ti, cómo podemos tener alternativas para salir de esos errores financieros y no volver a cometerlos en el futuro. Algunos de los errores más comunes que me he encontrado ¿verdad?, con las personas que me reúno, y esto no tiene que ver, como les comenté, con ingresos, esto no tiene que ver con muchas veces ni con educación, es con educación financiera específicamente, pero esto va en todos los espectros, desde la persona que se gana el mínimo hasta la persona que se gana 100, $200,000 al año, y es que la gran mayoría gasta más de lo que gana. ¿Has estado ahí? ¿Estás ahí en este momento? ¿Conoces a alguien que ha estado ahí? Nosotros lamentablemente tenemos este pensamiento de que todo el dinero, y no es este pensamiento, esto es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Nosotros todo lo que cobramos lo gastamos y nosotros nunca nos han enseñado a pagarnos primero, a comenzar a hacer un ahorro primero, a nosotros ponernos como primero, ¿verdad? Siempre voy a pagar todas las deudas, voy a pagar todo lo que tenga que cubrir, todas las necesidades y si sobra algo entonces lo ahorro. Y regularmente este tipo de dinámica nos lleva a nosotros gastar más del dinero que ganamos. Así que el estar viviendo por encima de las posibilidades y regularmente depender de tarjetas de crédito o de préstamos personales es lo que en realidad nos lleva a cometer ese primer error financiero. Las tarjetas de crédito muchas veces son una falsa seguridad. Nos aprobaron una tarjeta de crédito de $5,000, de $10,000, entonces pensamos que tenemos ese dinero para poder utilizarlo
Y la realidad del caso es que no lo tenemos porque nosotros no tenemos $10,000 en la cuenta para utilizar el dinero y poder pagar la tarjeta. Simplemente nosotros nos conformamos con tener el pago mínimo para poder dárselo a la tarjeta, ¿verdad? Y esa falsa seguridad en muchas ocasiones nos lleva a trepar esas tarjetas demasiado de muy alto y después encontrarnos en un ciclo donde le damos pago mínimo a la tarjeta todos los meses, pero los intereses básicamente es el mismo pago mínimo que estamos dando y la tarjeta se mantiene en su máximo y se nos hace bien difícil lograr bajarla. Así que si han estado ahí, como hemos estado todos, se los puedo asegurar. Eso es una cosa, ¿verdad?, bien importante que tenemos que estar pendientes de cómo podemos evitarlo. Ahora, ¿cuál es la solución para poder evitar gastar más de lo que ganamos? Es una solución sencilla, es crear un presupuesto realista y ajustar el estilo de vida a la realidad financiera. Y yo sé que aquí esta parte choca con muchas personas, se los digo porque a mí también me choca como asesor financiero cuando yo escucho a muchas personas que están en la industria, a muchas personas inclusive que hacen el podcast, no, tienes que cortar todo tipo de gasto que sea innecesario. Hay una cierta realidad en esto, pero la realidad es que nosotros, ¿verdad?, necesitamos cierto tiempo de ocio. Nosotros necesitamos para nuestra salud mental tener nuestro espacio, tener nuestras salidas, tener nuestros jangueos o tener nuestro momento de tomarnos este cafecito rico en el coffee shop y todo lo demás. Esas cosas son importantes. Así que siempre vamos a tener que buscar la forma de cómo hacer estos ajustes a nuestro presupuesto, pero que esos ajustes que estamos haciendo en realidad no se conviertan en una cárcel, yo diría, o en una etapa en la que yo, mira, no puedo hacer nada y simplemente tengo que salir de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, porque la realidad es que mi ingreso no me da. Ya como les había explicado anteriormente, lamentablemente estamos viviendo en un tiempo en donde la inflación ha subido un montón, los altos costos de vida son exorbitantes, así que es una realidad que muchas personas no le da el dinero que cobran. Y a veces estamos en una situación en donde si en la casa solamente hay un sueldo o si hay 2 sueldos pero están bastante cerca del mínimo, les voy a ser bien honesto, es bien complicado poder quizás levantar un ahorro, es bien complicado poder subsistir económicamente porque cuando nosotros hacemos este presupuesto nos damos cuenta que en las necesidades básicas se va la mayoría de este dinero. Pero siempre hay una salida, siempre hay una alternativa de cómo poco a poco poder ir levantando un ahorro, de cómo poco a poco poder hacer ciertos ajustes para poder evitar gastar más de lo que ganamos en esas cosas, ¿verdad?, que en realidad son innecesarias. Otro error financiero es no tener un fondo de emergencia. Y esto regularmente sucede porque nosotros creemos que nunca nos va a pasar nada inesperado. Y esta parte es bien importante porque cuando nosotros estamos cerca de una situación de emergencia o estamos cerca de un riesgo, por ejemplo, tuvimos un accidente o alguien cercano a nosotros tiene un accidente, alguien cercano a nosotros se enferma o nosotros mismos nos enfermamos, nosotros nos damos cuenta de cuán expuestos estamos a este riesgo. Sin embargo, y esto hay estudios científicos que lo han probado, con el pasar del tiempo, mientras más lejos ese evento está, más baja mi conciencia del riesgo. Y a lo que me refiero con esto es que mientras más se aleja ese evento, menos yo pienso que eso me va a pasar a mí. Y entonces nos vuelve a crear esta falsa seguridad de que yo estoy bien, de que yo estoy bien de salud, de que yo manejo bien, yo no tengo ningún problema en la carretera, así que yo no tengo que levantar este ahorro para ninguna emergencia porque es que esas emergencias que le pasan a todo el mundo a mí nunca me van a pasar. Y cuando nos creamos esta falsa seguridad, no logramos levantar este ahorro, no logramos tener esta base que es fundamental para no afectar todo nuestro proceso financiero. Y entonces cuando de momento esta emergencia llega, ahí nos vemos en una situación extremadamente complicada. ¿Y cuál es la solución para esto? Que nosotros podamos lograr ahorrar al menos entre 3 a 6 meses de los gastos esenciales. ¿Cuáles son los gastos esenciales? El pago de la casa, el pago del auto, el pago del agua, la luz, la compra, el teléfono, el internet, todo lo que es necesario para vivir, la gasolina, el peaje, nuestro plan médico, todo esto son gastos necesarios. Así que para ponerles un ejemplo práctico, si una persona tiene gastos esenciales, básicamente unos $3,000 mensuales, pues nosotros necesitaríamos un fondo de emergencia que sea entre $9,000 a $18,000. Y yo sé que eso suena a un montón de dinero, pero hay formas de cómo vamos a poder ir levantando ese fondo de emergencia poco a poco y cómo vamos a poder ir creando ese espacio para que cuando esta emergencia suceda, ¿verdad?, como dicen por ahí, no nos coja de sorpresa y nosotros podamos reaccionar a esta emergencia y continuar con nuestro proceso financiero como regularmente lo hemos establecido para que esos planes que tenemos a largo plazo se puedan lograr.
¿Ok? Otro error financiero bastante común es pagar solo el mínimo en las tarjetas de crédito. Y yo sé que esta situación viene porque, como dice al principio, gastamos más de lo que ganamos, vivimos sobre las posibilidades, así que no nos queda otra opción que dar ese pago mínimo para nosotros poder cubrir ese pago mínimo, ¿verdad? No afectar el crédito y entonces poder mantenernos en ese ciclo. El error de esto es que solamente este pago mínimo beneficia al banco o a la institución que te dio la tarjeta de crédito, porque básicamente estás pagándole los intereses todos los meses sin tocar el principal y sin reducir el principal. Así que vas a terminar pagando mucho dinero más del que tomaste en intereses y no vas a tener ese espacio disponible tampoco, porque si la tarjeta está al máximo, todos los meses vas a pagar quizás $150, $200. Esos $200 son puro interés, la tarjeta se va a quedar igual en el máximo, así que no tienes ese espacio para poder utilizarla. ¿Cuál es la solución? Mes a mes, pagar el balance total y si no es posible, pues tratar de abonar un poco más del mínimo. Yo sé que esto también suena complicado, pero vamos a aprender en este espacio más adelante cómo nosotros podemos utilizar las tarjetas de crédito a nuestro favor. Y casi siempre ese enfoque es nosotros utilizar las tarjetas de crédito para nuestros gastos comunes, pero dentro de las posibilidades o dentro de lo que realmente nosotros compraríamos o nosotros gastaríamos con nuestro propio ingreso. Hay también una cierta falacia, ¿verdad? Como un mito que he escuchado varias ocasiones, que siempre las tarjetas de crédito tienen que tener balance para que en efecto puedas tener buen crédito. Esto no es del todo cierto. Nosotros podemos utilizar una tarjeta de crédito y podemos utilizarla durante el mes y antes de que cierre el ciclo, pagarla en totalidad para evitar pagar intereses. Y esto de igual forma me va a beneficiar el crédito y me va a permitir que mi crédito, ¿verdad?, continúe subiendo y continúe en aumento. Así que ese mito de que siempre tienes que dejar un balance y siempre tienes que estar dando el pago mínimo por lo menos 6 meses, un año para que el crédito realmente empiece a subir, eso no es del todo cierto y es un truco para que obviamente estemos pagando más intereses al banco. Otro de los errores financieros es no invertir y dejar el dinero sin crecer, ¿ok? La mayoría de las personas piensan que invertir es solo para personas ricas o para personas que tengan un mayor capital del que nosotros podemos tener. Sin embargo, les quiero dejar saber que siempre hay alternativas donde nuestro dinero lo podemos poner a crecer y nuestro dinero puede jugar para nosotros, ¿verdad? En el episodio anterior hablamos sobre algunos high yield accounts que más adelante le vamos a dar un poco más detalle qué son estas cuentas y cómo se utilizan. Hay distintos tipos de inversiones desde $25 mensuales, $50 mensuales que nosotros podemos ir directamente al mercado de valores, a lo que son fondos mutuos. Hay un sinnúmero de aplicaciones electrónicas que nosotros podemos utilizar que nos van a permitir con una cantidad mínima mensual nosotros comenzar a mojarnos los dedos de los pies, como yo digo, dip the toes en toda esta área de lo que es las inversiones y eso nos va a permitir que nuestro dinero comience a trabajar para nosotros de una forma mucho más eficiente que si estuviera en el banco o en alguna cooperativa. Y les digo esto porque los bancos y las cooperativas son necesarias. Nosotros necesitamos tener dinero accesible, nosotros necesitamos tener dinero rápido para cualquier emergencia, hence, por eso es el fondo de emergencia, ¿verdad? Valga esa redundancia, pero ese dinero en exceso necesitamos que esté trabajando para nosotros. Y esto es muy específico porque en la situación que estamos viviendo ahora, la inflación está creciendo anualmente un 4, un 5, un 6%, mientras el dinero en la cuenta de banco nos está dando un 0.10, un 0.15 de interés y esos son los mismos fees que nos están cobrando. Así que para que tengan una idea en números, si yo tengo $100 en el banco y yo con esos $100 hoy puedo comprar, para ponerles un ejemplo, una camisa, por la inflación, el año que viene esa camisa va a costar 106 y mi dinero en el banco va a haber crecido a $100 con 15 centavos. Así que esos mismos $100 que yo tuve en el banco, aunque para efectos o para mi pensar, $100 siguen siendo $100, pero no me van a poder comprar lo mismo. Porque ya me van a faltar $6 para yo poder comprar esa camisa que tanto me gusta y que el año pasado costaba $100, ahora cuesta 106. Así que es bien importante. ¿Cómo podemos solucionar esto? Aprender sobre inversiones accesibles, que vamos a hablar más adelante aquí sobre ellas, como son los fondos indexados. Hay algunas alternativas, algunas personas que les gusta trabajar bienes raíces, ya eso es una dinámica un poco distinta y necesitas un poco más de capital, pero vamos a ver distintas alternativas que van a funcionar para todo tipo de personas en cómo poder manejar ese tipo de inversión y también cómo vamos a dividir ese fondo de emergencia para que ese dinero que esté en la cuenta de banco no esté ahí muerto, sino que esté trabajando para nosotros. Y otro error
que realmente es bien complicado uno poder manejar y salir de él, es depender de préstamos personales para todo, ¿ok? Pedir préstamos para pagar deudas realmente nos lleva a crear un ciclo sin fin. Y esto yo creo que lo habíamos hablado en un podcast anterior, que básicamente, el ejemplo de Carlos, que básicamente tenía las tarjetas de crédito, trepaba las tarjetas de crédito, luego venía, cogía un préstamo personal, saldaba las tarjetas de crédito, no corregía el comportamiento y entonces nuevamente se levantaba ese ciclo. Ahora tenía que pagar el préstamo más las tarjetas de crédito. Y eso realmente te va a llevar a un ciclo sin fin porque te vas a encontrar en una rueda de deuda tan constante donde el ingreso te va a dar solamente para los pagos mínimos. Y si tú no tienes una capacidad en tu trabajo de cómo generar un ingreso adicional o de cómo tener un ingreso variable que no todos los meses entre el mismo pago y tengas oportunidad de generar más ingresos, va a ser bien complicado poder salir de ahí. Lamentablemente esto lleva a que muchas personas pues terminen, ¿verdad?, en un proceso de quiebra y demás que nos afecta por un periodo prolongado de tiempo. ¿Cuál es la solución para esto? Enfocarnos en reducir las deudas, mejorar el flujo de efectivo antes de poder endeudarnos más. Así que aquí tenemos varios errores financieros que los cometemos, que muchas personas lo cometen, ¿verdad? En los 20 años cuando tenemos quizás esa emoción de esa primera tarjeta de crédito, de ir levantando ese crédito, de comprarnos ese primer carro. Luego cuando tenemos 30 años, en esa década de los 30 a los 40, que estamos limpiando todos estos errores financieros, pues regularmente vamos a los préstamos personales. Pero la vida va cambiando, la vida va aumentando. Entre los 30 a los 40 estamos comprando nuestra primera casa, nuestra segunda propiedad, estamos amoblando la propiedad. Así que también entramos en otras deudas adicionales. Y son ciclos que tenemos que ir manejándolos poco a poco para evitar caer en estas trampas de estos errores financieros que al final del día es complicado salir de ellos si no tenemos una estructura. Así que, ¿cómo vamos a mantenernos en el camino correcto o en el camino ideal para esto? Y aunque vamos a tocar estos temas, ¿verdad?, un poquito más a fondo en los próximos episodios, número 1, automatizar los ahorros. Por una parte, ¿verdad?, el ingreso que entra directamente a la cuenta, nosotros poner una cantidad que automáticamente, tan pronto ese ingreso entre, me saque una cantidad de dinero para otra cuenta que yo no pueda tocar, que yo no pueda ver. Automatizarlo a través del mismo empleador. Si tú tienes un patrono que te permite tener un plan 401k, que te permite tener algún plan de retiro y te saque ese dinero antes del cheque, aprovechar esa oportunidad porque es un dinero que va a estar ahí disponible. No es recomendable específicamente el 401k para una emergencia, pero es una forma de cómo, ¿verdad?, podemos comparar una cosa con la otra. Y si tú tienes un 401k y automáticamente te sacan el dinero, pues como tú no lo ves porque te lo sacan antes de recibirlo, tú ni cuentas con eso y de momento abres la cuenta del plan 401k y dices, yo tengo bastante dinero aquí. Pues la idea de automatizar los ahorros es exactamente la misma, que cuando el dinero te llegue a la cuenta, sea con ese dinero el que tú cuentas porque ya te pagaste a ti primero, ¿ok? Otra área importante es continuar educándote financieramente. Esto que estás haciendo, escuchando este podcast, leer libros de finanzas, continuar aprendiendo y rodearte de personas que también tengan hábitos financieros que son saludables. ¿Por qué? Porque estas personas nos van a comenzar a enseñar con su ejemplo cómo estos hábitos financieros son de beneficio para nosotros. Yo sé que esto es un tema que no a mucha gente le gusta hablar. Yo sé que esto es un tema que mucha gente es reservada acerca de ella. Hay muchas personas que no les gusta hablar de su ingreso, no les gusta hablar de sus ahorros, pero rodearte de personas que tienen buenos hábitos y que están dispuestos a hablar de ellos, a enseñarte de estos hábitos, siempre va a ser bueno para ti porque te va a dar otra perspectiva distinta a lo que es ese ahorro o a lo que es esa planificación financiera. Así que estos son tips importantes que puedes ir trabajando, que puedes seguir aprendiendo sobre ellos para poder continuar manteniéndonos en el camino correcto de esta educación financiera y de esta planificación. ¿Qué es lo que viene en los próximos episodios? ¿Verdad? En el próximo episodio vamos a hablar de los primeros pasos para organizar tu finanza y ahí vamos a ir más en detalle resolviendo todas estas historias de Luis, de Laura, de Carlos que hablamos en los pasados episodios. Y el próximo episodio luego de ese es cómo empezar a ahorrar con cualquier ingreso. Y ahí vamos a estar trabajando por 2 episodios consecutivos cuáles son las alternativas que tenemos para ahorro, cómo las vamos a establecer, cuál es la mejor alternativa de ahorro para mí, dependiendo del ingreso que tengo, y eliminar esa excusa, ¿verdad?, de que el ahorro es para personas que generan mucho más dinero, que el ahorro es para personas que se ganan mucho más dinero mensual que yo, sino que todo el mundo tenga la alternativa de con el ingreso que genera, inclusive con los gastos que tiene, comenzar a hacer un ahorro, por lo menos comenzar a levantar ese primer fondo de emergencia, tener ese backup
backup financiero para que cualquier cosa que sucede, todo el plan que vamos a lograr hacer en el futuro no se descarrile o se vaya por la borda, ¿ok? Si este episodio te ayudó, te gustó, por favor compártelo. Les pido que nos sigan en todas las redes sociales para más contenido financiero práctico. Síganos en TikTok, en Instagram, en YouTube, dale a la campanita, suscríbete. Síganos en Facebook, en nuestra página web, vayan a www.mentefinancierapr.com, donde van a encontrar unas guías prácticas de todo esto que estamos discutiendo para que ustedes puedan, ¿verdad?, utilizarlas, descargarlas y puedan tener esas plantillas que los van a ayudar a ustedes a crear su presupuesto, distintos tipos de ahorro y demás, lo pueden encontrar en nuestra página web. Recuerden que este episodio es solo con fines educativos y no debe tomarse como una recomendación financiera. Te recomendamos buscar asesoría personalizada para tomar decisiones según tu situación financiera. Eso es todo por este episodio. Les agradecemos una vez más que se hayan conectado aquí a Mente Financiera PR. Recuerda que cada decisión financiera cuenta y que nos vemos en el próximo. Pásenla bonito.